También es importante, antes de procesar la data, de validarla, de tener una forma de contrastarla, aunque sea aleatoriamente, con los reportes de análisis químicos. Los certificados del análisis químico del laboratorio deben estar refrendando y validando la data tal como la encontramos en una hoja Excel o en una base de datos más sofisticada. Sea como sea, el respaldo de estos valores no es otra cosa que los certificados de los análisis químicos brindados por el laboratorio. Puede ser en físico o en digital, preferiblemente en físico. Uno tiene que tener la posibilidad de hacer una inspección de repente aleatoria de estos datos y debemos encontrar la misma información que existe en el certificado en nuestra data que vamos a procesar. También parte de esta validación significa el hecho de aprobar si son comparables o no datas generadas en diversos años, en diversas campañas, o generadas por diferentes procedimientos, o geólogos, o análisis químicos realizados en un laboratorio A y después en un laboratorio B. Todo eso es lo que comprende la validación de la data. Una data lista para ser procesada tiene que ser refrendada por un profesional de amplio conocimiento y que nos ponga con su firma la garantía de que no estamos comparando papas con camotes, que no estamos mezclando por mezclar data histórica con data reciente, y que hemos verificado que sí es posible juntar el laboratorio A con el laboratorio B porque hemos hecho un ejercicio de comparación estadística y ponemos nuestra firma que eso es posible. Ahí data validada significa todo eso. También es un gran descuido muy frecuente, incluso por empresas muy grandes y de renombre, no tener determinaciones sistemáticas de la densidad. Ahora que estamos hablando de estimación de recursos, creo que es el mejor momento para recomendar que la densidad se mida sistemáticamente o se determine sistemáticamente en muestras especialmente tomadas para tal fin. Así como tomamos muestras para análisis químicos, debiéramos tener una determinación sistemática que se base en la extracción de muestras para la medición de la densidad o en algún tipo de medición que podamos hacer, pero que nos registre la variación de la densidad en forma métrica, decamétrica, o como mande la variabilidad de la densidad en cada tipo de yacimientos diferentes, pero no es posible aceptar que manejemos un solo promedio de densidad para todo un yacimiento de miles, a veces millones de toneladas. Entonces, hay un ejercicio que hacen algunas empresas de subdividir todo el dominio en subdominios de diferente densidad en función del tipo de roca o del tipo de mineral presente o minerales presentes, pero eso es también una aproximación. Cuando hablamos de determinaciones sistemáticas de densidad, estamos hablando en mediciones secuenciales y no en un grupo de 10, 20, 100 mediciones que pueden ser muy representativas, pero que finalmente no reflejan la variabilidad de la densidad. No se olviden que la densidad es una variable aditiva que afecta directamente la estimación de los recursos, del tonelaje fundamentalmente. Entonces hay que realizar determinaciones sistemáticas de la densidad. También es muy importante implementar desde el inicio de la exploración el análisis químico secuencial. En el caso del cobre, el análisis químico secuencial significa que no solamente debemos analizar cobre total, sino que si nuestra posibilidad contempla tratar este mineral con lixiviación ácida, entonces debiéramos desde el inicio
solicitar al laboratorio que además del cobre total nos hagan análisis de cobre soluble en ácido, cobre soluble en cianuro, y también para verificar de repente el cobre residual. A eso se denomina análisis químico secuencial, que en el caso del oro, si es que vamos a cianurar, tendría que ser también una columna adicional donde coloquemos la recuperación del oro con un ataque de cianuro en circunstancias más o menos normales, estándares, y esa información es sumamente valiosa, porque finalmente, al menos con estos resultados, nosotros podemos tener una idea de la recuperación, tramo a tramo, palmo a palmo, de cada muestra. El realizar o solicitar análisis químicos secuenciales es un plus adicional que en costo se diluye en el costo final, pero la información que brinda es sumamente importante y mucho más valiosa que cualquier mínimo costo adicional. Análisis químicos secuenciales, lo más temprano que se puedan incluir, como análisis sistemáticos, además de las leyes y de los otros parámetros que se miden. Sistemas de aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Generalmente, como voy a mostrar un poco más adelante, estos ejercicios de QA/QC están focalizados en el análisis clínico cuando la muestra ya está en el laboratorio, o desde que llega al laboratorio y tiene que ser reducido por preparación mecánica en tamaño y en volumen. Pero, como voy a mostrar más adelante, muy poco de QA/QC se hace, o se realiza o se aplica en el muestreo primario. El muestreo primario es el que se ejecuta en el campo, desde la concepción del geólogo responsable, que él selecciona qué tipo de muestreo hay que realizar, o qué tipo de o qué cantidad de material hay que meter en cada bolsa y cómo hay que incrementar una muestra a partir de seleccionar una suerte de chips o fragmentos de roca o incrementos en general. Lo que debe estar en el protocolo de muestreo y lo que debe ser verificado con pruebas de R&R, repetibilidad y reproducibilidad, que tienen que ser frecuentes, y también establecer porcentajes de análisis de muestras gemelas para el ejercicio propio del muestreo primario y todos los cuidados que debe tener la muestra en su manipulación, traslado, corte, reducción, fragmentación, etc., que es justamente lo que también se define como cadena de seguridad del muestreo. Este es un tema muy importante y lo vamos a volver a tratar más adelante con algún cuidado. Veamos cómo podemos clasificar los recursos y las reservas. En esta clasificación tenemos que comenzar con los resultados de prospección y exploración, porque ya los códigos exigen que también haya ciertas normas que tengamos que respetar para publicar estos resultados. Entonces, vamos a tener un diagrama en el cual el conocimiento geológico va a ser una variable que va a ir en aumento en dirección de arriba hacia abajo, como lo está indicando la flecha azul que está en el lado izquierdo. Y cuando estemos avanzando en esta explicación, abajo va a aparecer otra secuencia que va a ir gradando de izquierda a derecha, pero para el caso de resultado de prospección y exploración, solo necesitamos un buen conocimiento geológico. Tiene que haber un buen mapeo, tiene que haber una buena interpretación estructural, tiene que haber un conocimiento cabal de la litología, de los tipos de alteración, etc., que van a servir de marco y de sustento y de gran ayuda al momento de interpretar los análisis químicos, que es el resultado del muestreo sistemático, de los taladros de exploración, que de repente nos definen interceptos, tramos métricos o decamétricos a los que se le asigna una ley media, que es
lo que generalmente se publica como resultados o en los reportes de prospección y exploración. El siguiente escalón en la clasificación vienen a ser los recursos. Estos recursos comienzan siendo primero inferidos. Aquí ya se tiene un mayor conocimiento geológico comparado con el que se tiene que manejar en el caso de la prospección y exploración, y es exigencia de que sea así para poder calificar recursos inferidos. No es posible basar esta estimación de recursos en un par de taladros. Tendríamos que tener una mayor cantidad de taladros, sí, cubriendo adecuadamente una zona, y por supuesto siempre respaldado de un conocimiento geológico, estructural, litológico, de alteraciones mineralógicas, etc. Para poder seguir escalando en esta clasificación necesitamos más información geológica. Significa que debemos tener un mayor número de taladros y estaríamos gradando de recursos inferidos a recursos indicados. Los criterios para pasar de inferidos a indicados los maneja cada geólogo y los tiene que compatibilizar con la persona calificada, con la persona competente, o la persona competente debe estar supervisando en qué momento nosotros calificamos recursos indicados o cuando nos quedamos como recursos inferidos. Nuevamente les recuerdo que los códigos nos dan solamente lineamientos, no nos dicen cómo o cuáles son los parámetros exactos para definir un recurso inferido o indicado. Solamente nos dan estas pautas y las personas competentes o personas calificadas son las que finalmente deciden en qué momento podemos clasificar recursos indicados y en qué momento nos quedamos como inferidos. O de repente no nos alcanza sino como para publicar resultados de prospección o exploración. Tengan en cuenta que conforme aumenta el conocimiento geológico, que es el crecimiento de esta flecha azul vertical que está creciendo hacia abajo, también ocurre que tenemos mucho más confianza. Mayor conocimiento geológico, mayor confianza, más número de taladros, por ejemplo. Ya tenemos quizás también el respaldo de exploración geofísica con cierta profundidad, o tenemos una densidad de muestreo adecuada, o la separación entre taladros es la indicada, lo cual nos debe dar más confianza y minimizar los riesgos asociados a este escalamiento de recursos. El siguiente escalón dentro todavía del tipo clasificado como recursos vienen a ser los recursos medidos. Los recursos medidos son realmente la meta, el derrotero final de todo ejercicio de prospección, de exploración, ¿no? Es lo que todos aspiramos a calificar. Nosotros debemos trabajar duro con la esperanza de llegar en algún momento a medir recursos o a calificar recursos medidos. Significa que ya tenemos todo el conocimiento geológico suficiente, que nos da toda la confianza y que nos asegura un mínimo riesgo, y que por ende lo que hemos atravesado con nuestras perforaciones debidamente procesadas, debidamente correlacionadas, nos están dando cierta seguridad y nos está dando la confianza como para decir: aquí, cuando venga la operación minera, va a encontrar lo que nosotros estamos midiendo o lo que nosotros estamos clasificando como recursos medidos. Sin embargo, ahora empieza a funcionar el otro criterio, que son las condiciones de entorno. Las condiciones de entorno en los códigos internacionales se denominan factores modificantes, que es lo que ustedes están viendo en la parte inferior. Los factores modificantes pueden ser los tipos de minado, si va a ser un tajo abierto, si va a ser
con labores subterráneas, con rampa o con pique, o si vamos a tener un sistema de galería de extracción, el tipo de minado, si va a ser corte ascendente o va a ser shrinkage o lo que fuera. Esos son los factores modificantes. Otro factor modificante es, por ejemplo, la cobertura. Si tenemos que remover mucho material, podemos tener recursos medidos, ¿no?, muy bien estimados, con una suerte de densidad de perforación muy adecuada y con todos los cuidados y con los ejercicios de muestreo y de aseguramiento de calidad y el control de calidad también, pero si tiene una cobertura muy grande y el remover esa cobertura en un ejercicio de tener un tajo abierto va a ir en desmedro del contenido metálico, entonces es un factor a considerar. El famoso stripping ratio, que es un factor modificante, que puede decidir la suerte económica del prospecto del yacimiento. También está el tema metalúrgico. Por eso es que es importante desde el inicio manejar estos parámetros que denominamos cobre u oro secuencial, porque no sabemos en qué momento nos vamos a preguntar si todo lo que estamos viviendo como recurso inferido vamos a poder recuperar, porque es utópico pensar que la recuperación metalúrgica va a ser 100%, puede que sea 40, 30% y realmente tendremos los recursos medidos con toda la calidad que ustedes pueden esperar o brindar, pero si la recuperación metalúrgica es baja, nuestro proyecto o yacimiento de repente nunca va a ser explotado. Factores modificantes como el mercado, el precio de los metales legales y en la actualidad medioambientales y también asuntos comunitarios pueden ser gravitantes, pueden realmente impedir que estos recursos medidos pasen a la siguiente categoría, que se denomina reservas. Tenemos como reservas dos tipos, probables y probadas. La categoría que estamos mostrando es de reservas probables. Para poder calificar reservas probables necesitamos, por cierto, un conocimiento geológico muy importante y de alguna manera ya haber verificado la viabilidad desde el punto de vista de minado y metalúrgico, pero no necesariamente todo esto comprobado. Nosotros podemos, ¿no?, llegar a clasificar reservas probables o probadas, como el ejercicio final de toda esta clasificación se denominan reservas, porque en el caso de las reservas probadas, estas son las que califican como aquellas que están listas para ser minadas o extraídas en forma económica. Quiere decir que hemos revisado todos los factores modificantes y que todos ellos han sido adecuadamente manejados, que hemos solucionado todos los impases que puedan generar, incluyendo los legales, pero también los precios de los metales pueden estar muy aparentes, las recuperaciones metalúrgicas dentro del margen económico y todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad nos indican que la operación minera va a ser una operación con éxito económico, que significa tener por lo menos un margen de ganancia. Entonces, el final de todo este ejercicio es llegar a reservas probadas, listas para ser explotadas. ¿Cómo se pasa de un recurso a las reservas? ¿Cómo se pasa de un recurso a otro recurso, de una categoría a otra categoría? Es lo que vamos a mostrar a continuación. Nosotros podemos pasar de recursos inferidos a recursos indicados.
De resultados de exploración y prospección podemos pasar a recursos inferidos. De recursos inferidos podemos pasar a reservas probables. Y también, si nosotros calificamos recursos medidos, podemos, de alguna manera, si es que hay un cambio entre los factores de entorno, como puede ser bajan los precios, o hay un impedimento legal, o no tenemos los permisos, o las comunidades no nos dan el visto bueno para algunas instalaciones críticas de la operación minera, seguramente de medidos vamos a pasar a reservas probables. Eso es lo que indica esta flecha trazos que está en la parte central de la proyección. Pero lo más común es que nosotros, una vez que hemos llegado a recursos medidos, y como le dije es la meta final en lo que se refiere a la exploración y realizando el relleno o perforación de relleno que nos indica, digamos, el especialista de recursos, podemos calificar los recursos medidos y finalmente, si revisamos uno a uno los factores modificantes y estos no van en desmedro importante de la gestión económica del yacimiento, de recursos medidos podemos pasar a reservas probadas, que es el objetivo final de toda esta clasificación. Por supuesto que este es un camino de ida y vuelta, porque nuevamente si hay alguna modificación sustantiva en los factores de entorno o factores modificantes, estaríamos regresando a recursos medidos. Lo que tiene que quedar claro es que jamás vamos a poder pasar de recursos inferidos a reservas. Eso no es posible. Tendríamos que hacer un escalamiento, por lo menos en recursos indicados. Como también no es posible pasar de recursos indicados a reservas probadas. Tendríamos que calificar primero recursos medidos y seguir la secuencia normal. Esta es la clasificación estándar, la más aceptada por todas las instituciones y los códigos internacionales, es lo que se recomienda, es lo que más se usa. Hablemos un poco de los resultados de exploración. Como decía, anteriormente no se regulaba la emisión de los resultados de exploración. Uno podría publicar resultados de exploración de la forma como quisiera y no había un entendimiento, las normas no los tocaban. Sin embargo, en el Código York, a partir del año 2004, la publicación de estos resultados debe seguir la misma filosofía que se aplica a la presentación de recursos y de reservas. Vale decir, transparencia, materialidad y competencia, y en general todos los lineamientos de los códigos internacionales. Eso significa que aun cuando estemos publicando o reportando o emitiendo informes respecto a resultados de exploración, debemos incluir información suficiente que a la contraparte le permita tener una apreciación tangible, adecuada, objetiva de los resultados. Hay que incluir cuáles son los métodos de muestreo que hemos aplicado, con todos los detalles necesarios, qué intervalo de muestreo hemos aplicado. Tenemos que tener un plano de ubicación de muestras o dar las coordenadas de ubicación de las muestras. Los resultados analíticos tienen que estar validados. Tenemos que detallar los métodos de compositación cuando hemos generado compósitos, cómo lo hemos hecho, cuál ha sido el criterio. Nuevamente, lo repito, el mejor ejercicio es ponerse del lado de la contraparte y preguntarnos, si yo estuviera leyendo este reporte, ¿qué es lo que me gustaría encontrar acá? Que me permita a mí tener una idea lo suficientemente clara y objetiva de lo que realmente quiere reportar la empresa o el geólogo que está publicando estos resultados de exploración. Y entonces
incluiremos todo lo que juzgamos necesario. Por supuesto, a este nivel de exploración no debemos intentar clasificar recursos, ni mucho menos reservas. Es una falacia tratar de generar reportes que apunten a este objetivo. Estamos todavía en la transición, nuestro ternero todavía está muy tierno como para pedirle leche, estamos clasificando recién recursos, pero en su forma primaria, ¿cómo se denominan resultados de exploración? No está permitido mencionar a estas alturas recursos o reservas. Una de las complicaciones que puede surgir justamente, recuerden en la presentación anterior, necesitamos información clara. Información clara, geológica, litológica, estructural, significa, como por ejemplo acá estoy mostrando en la ilustración, si desconocemos la ocurrencia de una falla que no es aflorante, que no está muy prominente y que no hemos hecho un buen mapeo o está cubierta, entonces mal haríamos en correlacionar esos dos tramos que están marcados en rojo, lo cual debe haber sido el ejercicio visual que muchos de ustedes deben haber hecho, consciente o inconscientemente. Al existir esta discontinuidad geológica, entonces lo más probable es que este tramo de la izquierda, el rojo, se correlacione con el más pequeño que está en la parte superior y no el más grande. El tratar de realizar un ejercicio de correlación forzada sin el conocimiento geológico siempre nos lleva a este tipo de equivocaciones. Y justamente lo que está faltando de repente es un taladro de relleno intermedio entre estos dos, que es lo que nos va a dar a nosotros la garantía para poder escalar al siguiente estadio, que es el de los recursos. En todo caso, en primera instancia serán todos recursos inferiores. Otro aspecto importante que tienen que considerar desde el inicio es la densidad de muestreo. Déjenme plantearles desde ya la importancia de la densidad del muestreo. La densidad del muestreo es la respuesta a una pregunta frecuente. ¿Cada cuántos metros debo muestrear un taladro? ¿Cada cuántos metros debo muestrear un canal de muestreo? Realmente la decisión de la densidad del muestreo es una de las fuentes de imprecisión y de errores durante el muestreo. También tiene mucho que ver y se contrapone con la economía, porque cuando nosotros tomamos la decisión de hacer densidad de muestreo muy estrechas, en vez de muestrear cada 2 metros o 3 metros, muestreamos cada metro o cada medio metro, entonces estamos impactando en el presupuesto de nuestra exploración. ¿Cuál es el criterio finalmente para determinar la densidad de muestreo? Yo me voy a adelantar un poco para mostrarles un ejemplo, solamente un vistazo, para ir ya comenzando a despertar el interés en manejar este tema con la importancia que requiere, con la seriedad que se debe mostrar. Miren a la vista, estoy colocando para comparar dos opciones de densidad de muestreo. No hemos puesto todos los canales, estamos mostrando solamente un canal. Ahí están las coordenadas de ubicación de las muestras a lo largo del canal. En el primer caso, que está mostrando la ubicación de las muestras en la esquina superior izquierda, estamos observando una densidad de muestreo de 2.5 metros entre muestra y muestra. El canal tiene una traza idéntica a la que estamos mostrando en la parte inferior. La diferencia es que en la parte inferior el muestreo es solamente cada 5 metros. En realidad, en el campo, el geólogo responsable tomó la decisión de muestrear cada 2,50 metros. Y lo que yo quiero mostrar solamente es que en esta comparación, usando el variograma, la función variograma, ustedes la pueden comparar visualmente. Es un gráfico que nos muestra prácticamente lo mismo en los dos casos,
ya sea que hayamos muestreado cada 5 metros o cada 2 metros 50. Los parámetros que figuran en la parte inferior, que vamos a explicar en el módulo 2, también son casi idénticos. Este es un ejemplo del libro, donde ustedes ven que el C sub 0 es igual en los dos casos. Están viendo que el alcance en uno caso de la sub 0 es 20, en el otro caso es 19, etc. Los parámetros gráficos que se ven y también los digitales nos indican que da lo mismo muestrear cada 5 metros que cada 2 metros 50. En realidad, la densidad de muestreo es un tema que vamos a tratar con un poco de más tiempo en el segundo módulo, pero es parte de esta presentación porque de ello dependerá si nosotros recogemos la información adecuada y esta la trasladamos luego a un reporte. Entonces, los códigos no nos dicen que usemos variogramas o que usemos geoestadística, pero al final vamos a tener que utilizar las mejores herramientas, lo mejor que contemos a nuestra disposición para poder evaluar lo mejor posible una campaña de exploración, que este es el caso. Y uno de los factores determinantes es la densidad de muestreo. Entonces, como vamos a recomendar más adelante, conviene realizar siquiera un par de veces el ejercicio de densidades de muestreo muy altas, a distancias de muestreo muy próximas, y el hacerlo en direcciones convenientemente elegidas. A veces basta con hacer una dirección como la que estamos viendo acá en este canal y también plotear un muestreo en la dirección ortogonal, y con ello el ejercicio del análisis estructural variográfico nos dará muchas pautas que nos servirán para definir la densidad de muestreo más adecuada. Eso lo vamos a ver más adelante. Revisemos una definición literal de lo que son recursos y reservas, tal como las recogemos de los diferentes códigos, cómo es que plantean ellos estas definiciones, y aquí está más o menos un resumen estandarizado, más o menos válido para la mayor parte de los códigos internacionales. Se entiende como recursos a las ocurrencias de mineral in situ cuantificado en base a data geológica, que está informándonos un contenido por encima de un determinado nivel denominado cutoff, que nosotros estimamos como el límite a partir del cual por encima vamos a tener un beneficio económico y por debajo no. Este cutoff, por cierto, está definido en base a una serie de consideraciones geológico-económicas, y sobre todo depende mucho de los precios de los metales y de los costos asociados a una eventual explotación. Entonces, si nos fijamos en un determinado cutoff y la data geológica y química o geoquímica que hemos procesado nos indica que hay un dominio que tiene un contenido por encima de este cutoff, entonces tenemos una ocurrencia de mineral denominada recurso. Las personas calificadas, que en este caso van a ser por un lado geólogos y por otro lado geoestadísticos, son las que intervienen decisivamente en este tipo de clasificación. Aquí puede ser una misma persona el que haga la geoestadística y que tenga el conocimiento geológico, pero es preferible que sea un equipo. Este es un ejercicio multidisciplinario de especialistas, de tal manera de que geólogos y geoestadísticos tendrán que conjugar y en forma de equipo llegar a la determinación que hay un dominio determinado en una parte de la corteza terrestre en el lugar que estamos pretendiendo definir un yacimiento, y que hay un determinado corte que ha sido definido en un determinado consenso y que encima del cual estamos clasificando Identifier Mineral Resources, o lo que conocemos en nuestro idioma como recursos. Reservas o reserve
son recursos, pero que han demostrado factibilidad de ser minados. Si es que no tenemos la opción de demostrar que nuestros recursos van a poder ser minados económicamente, entonces seguirán siendo recursos. ¿Cuándo los recursos pasan a ser reservas? Cuando se han hecho estudios técnico-económicos. Generalmente comenzamos con el estudio conceptual, después viene el estudio de prefactibilidad y finalmente un estudio de factibilidad, y los diversos estudios de ingeniería subsecuentes se realizan justamente para demostrar que los recursos previamente calificados y seguramente medidos pueden ser económicamente minados o explotados. Cuando ese es el caso, tenemos reserva. Si lo que tenemos son recursos, puede ser que lo hayamos llevado a nivel de recursos medidos, con todas las características y con todas las exigencias y con un número considerable de perforación y a una densidad muy estrecha, pero si finalmente la operación de minado de estos recursos no es un ejercicio económico con algún beneficio final, entonces no se va a considerar una reserva desde el punto de vista estricto. Por supuesto, hay operaciones que pueden en algún determinado tiempo trabajar en pérdida o una mínima pérdida, pero ese no es el sentido final de la definición económica de reserva. Si tenemos una cobertura muy grande, que removerla va a llevar a nuestras reservas, a nuestros recursos, a una situación en la cual no podemos explotarlas económicamente por el sobrecosto, también seguirán siendo recursos. Por eso es que al momento de clasificar reservas, ya las personas calificadas no solamente van a ser geólogos y geoestadísticos, sino que tienen que intervenir mineros, tienen que intervenir metalurgistas, medioambientalistas, especialistas en asuntos comunitarios y muchos otros especialistas que tienen una voz importante y tienen criterios de mucha influencia al final de todo este proceso para suscribir que estamos frente a reservas probadas o probables, que quiere decir que están listas para una operación de minado. Se pueden reportar recursos y reservas conjuntamente, y generalmente todas las hacemos, pero lo que no se debe hacer es mezclar papas con camotes. No se puede sumar recursos a las reservas. Los recursos tendrán un cuadro donde indiquemos a los diferentes cutoffs cómo va variando el tonelaje y la ley, como hemos mostrado en la diapositiva anterior de los gráficos de tonelaje y ley, y tendrá otro cuadro distinto para reservas. Y al final no vamos a poderlas sumar. De tal manera que en los reportes quedará claramente establecido cuáles son los recursos y cuáles son las reservas. Bajando en categoría, llegamos al nivel de recursos inferidos. En el caso de los recursos inferidos, estos son las partes del dominio de recursos cuyo tonelaje y ley solo puede ser estimado con un bajo nivel de confianza. Si a nosotros nos piden, como personas calificadas, que pongamos nuestras manos en el fuego por estos recursos, no lo haremos, son solo inferidos, tienen un bajo nivel de confianza, el riesgo es muy alto, de tal manera de que los tenemos que clasificar de esa forma. A veces solamente contamos con arrolamiento, no sabemos cuánto profundiza la estructura. O hemos solo hecho algunas trincheras que nos demuestran
la ocurrencia en el entorno de esas trincheras, o hay un número muy reducido de taladros que nos ha permitido reconocer que hay una estructura mineralizada o un cuerpo mineralizado o una veta, pero que ha sido cortada por estos taladros, que no se olviden ustedes que son diferenciales de volumen comparado con los miles o millones de toneladas que debe tener el recurso. De tal manera de que el establecer la continuidad de la mineralización va a requerir siempre no solamente de más taladros convenientemente ubicados, sino también de una información geológica de respaldo que tiene que indicarnos la variabilidad de la litología, de las alteraciones, de los controles mineralógicos y también de la variación estructural de la mineralización. De tal manera de que muchas de estas ocurrencias minerales en las cuales nosotros solamente podemos asumir conceptualmente, pero no verificar ni demostrar la ocurrencia tangible de un recurso en el subsuelo, tendrán que caer necesariamente solo en la categoría de recursos inferidos. No se olviden que si el nivel de confianza y de conocimiento es aún más bajo de lo que estamos planteando, incluso no será posible ni siquiera establecer recursos inferidos, sino tendríamos que movernos a reportar resultados de exploración. Entonces todo está en función del conocimiento y de la información tangible que podamos tener de los recursos para ir moviéndonos de una categoría a la otra. Cuando queremos clasificar recursos indicados, ya se supone que tenemos un conocimiento más definido, más tangible del tonelaje, la variación de las densidades, de la morfología de la mineralización, de sus características físicas, estructurales. Sabemos que hay un contenido metálico que es expresado en las leyes de los elementos económicos, y conocemos más o menos bien cuál es la distribución de estas leyes, cuál es su patrón de distribución, su ubicación en el espacio, de tal manera de que hay un cierto nivel de confiabilidad en todo este conocimiento. Todo esto generalmente basado en muestreo de taladro de perforación o también en labores de minado, como galerías, piques, chimeneas, qué sé yo, que nos permiten un nivel de conocimiento. Pero, cuando estamos hablando de recursos indicados, este nivel de confiabilidad es moderado, debido a que seguramente todavía no tenemos la densidad de perforación adecuada, los taladros están de alguna manera todavía separados como para permitir al geólogo con comodidad establecer correlaciones y firmarlas o ratificarlas con mucha seguridad. También puede ser que los tramos de muestreo que hemos hecho en un ejercicio de trincheras, por ejemplo, no están lo suficientemente próximos, o los tramos de interceptos entre taladros y taladros que queremos correlacionar tienen distancias muy separadas que a nuestro criterio pueden asumir una correlación, pero que todavía hay una continuidad que la tenemos en cierta duda. Por supuesto que los recursos indicados se basan en más información que los recursos inferidos, por lo tanto serán más fiables, pero no tenemos todavía un conocimiento completo, aceptable de todo. Por eso es que la clasificación de recursos indicados es una clasificación intermedia entre los inferidos y los recursos medidos. Cuando hablamos de recursos medidos, ya estamos en el más alto nivel de confiabilidad. Nos hemos gastado un presupuesto y hemos
trabajado muchos meses o de repente años en un prospecto, generalmente son años, para llegar a un conocimiento muy alto que nos da un cierto nivel de confiabilidad. Tanto el tonelaje como la densidad, todas las características físicas, las leyes, las vicisitudes estructurales que están en el entorno de la zona mineralizada han sido ya conocidos y verificados por la exploración, que tiene que haber sido muy detallada. Estamos entonces en el tope máximo de reconocimiento, en el tope máximo de confiabilidad y hemos tenido ya la revisión de todos los factores más críticos y hemos atendido todas las fuentes de inseguridad y de no confiabilidad que pueden estar amenazando una buena estimación. Los interceptos que hemos definido y que hemos verificado con taladro de perforación están lo suficientemente próximos como para confirmar una continuidad, la misma que debe estar respaldada por nuestra información geológica, que también tiene que tener un grado ya mucho mayor de conocimiento. Entonces, definimos recursos medidos, que es la aspiración final de todo proyecto de exploración. Lo definimos con una firme comprensión de la geología, de los controles de mineralización y suponiendo que ya hemos revisado todos los factores críticos que podrían afectar la confiabilidad de esta estimación. Entonces, ya llegamos al objetivo final de medir recursos o de definir recursos medidos. Debiéramos repasar cuáles son aquellos términos inapropiados a estas alturas, porque los códigos internacionales nos piden ser claros, nos piden ser objetivos, y en la definición o en el uso de términos para definir recursos tenemos que manejarnos con un lenguaje apropiado. La lista que les estoy poniendo es solamente una lista de los principales términos que han sido considerados inapropiados por prácticamente todos los códigos internacionales. Tienen sentido ambiguo, contravienen lo estipulado por los códigos o en realidad comprometen definiciones que son separadas y que finalmente no hacen más que confundir. No es posible, por ejemplo, definir reservas geológicas de mineral. Tampoco podemos hablar de recursos minables, porque si van a ser minables tendrían que ser reservas. Tampoco es apropiado decir reservas in situ, ¿no? Recursos probables tampoco, recursos geológicos menos. Reservas posibles es un contrasentido, ¿no? De tal manera que si ya hablamos de reservas, se supone que hemos pasado toda la secuencia que he mostrado y que ya estamos pues justamente en el momento de decir que comience la explotación. Estos y muchos otros términos menos frecuentes deben ser eliminados del vocablo y de los reportes o los informes si es que estamos alineándonos con los códigos internacionales. Hemos indicado cómo tenemos la definición de reservas probables en la secuencia anterior. Acá lo estamos definiendo, es la parte económicamente minable de los recursos indicados. En algunos casos, de los recursos medidos. Es por eso que están indicadas las flechas ahí. Es muy cómodo y muy secuencial, la secuencia natural, diría yo, de pasar de recursos indicados a recursos probables. Solamente tienen que haber una variación de los factores de entorno. De igual manera, cuando ya hemos llegado a la calificación final de recursos medidos, la secuencia normal y natural sería pasar a reservas probadas. Por eso está la indicación de la flecha.
¿De qué dependerá? Que lo hagamos de los factores de entorno. Pero también es posible, como ya lo indiqué, pasar de medidos a reservas probables. Esto no es un retorno en la información y conocimiento geológico, que de hecho no es posible retornar en la información y en el mejor conocimiento geológico, que es la flecha que corría, recuerden ustedes, en forma vertical de arriba hacia abajo, por el lado izquierdo. Sin embargo, lo que significa esta flecha es principalmente que podemos pasar de medidos a probables en función de la aparición de un impedimento legal o de una política de Estado o de repente de la influencia negativa de alguna manera de las comunidades o quizás de que haya habido una variación drástica de los precios, que son las condiciones del entorno que nos harán pasar de medidos a probables. Por eso está la línea de trazos en la flecha del centro. Entonces, la clasificación de reservas probadas o probables generalmente depende o dependerá de cómo nacieron previamente o cómo fueron clasificadas previamente. Estamos entendiendo que si hemos clasificado primero los recursos indicados, lo más natural es que prograden a reservas probables. Si hemos llegado a calificar recursos medidos, entonces en forma natural gradarán a reservas probadas, ¿no? Entonces todo eso depende más ya de los factores de entorno y, por supuesto, de una inversión en minimizar su influencia negativa y de demostrar que no son un impedimento o son un impedimento controlado o asumido con cierto costo, lo cual estará demostrado en los estudios de prefactibilidad y de factibilidad y en los de ingeniería subsecuentes. En determinadas circunstancias, como ya dije, podemos convertir recursos medidos en reservas probables, pero bajo ninguna circunstancia los recursos indicados pasarían directamente a reservas probadas. Ustedes ven que no hay ninguna flecha que nos permita eso. Tampoco, aunque no está de más decirlo, los recursos inferidos de ninguna manera, mucho menos. El grafiquito que ustedes ven en la parte inferior izquierda solamente me está permitiendo a mí irlos introduciendo en el ejercicio de la densidad de perforación. Esta es una vista en planta de una serie de mallas alternativas de perforación y cómo debiéramos nosotros realizar una perforación escalonada que vaya secuencialmente y en lo posible en malla regular, disminuyendo la distancia entre los talados, que originalmente yo acá estoy postulando iniciar con una separación, digamos, de 200 metros entre taladro y taladro, y pasar de ahí secuencialmente a una distancia de 141, y no de 100, sino hacerlo secuencialmente, y de 100 pasar a una distancia de 70.5 y llegar así a 50 metros. Esta disminución secuencial de la distancia de separación entre taladros es un ejercicio muy ventajoso porque, como vamos a ver más adelante, cada una de estas cambios de densidad de malla significa un golpe económico muy fuerte y a veces no está necesariamente acompañado de una disminución del error o del riesgo. Entonces a veces invertimos demasiado dinero para disminuir ni siquiera medio punto o muy bajos puntos en lo que se refiere al error o al riesgo intrínseco al ejercicio de estimación que queremos realizar. Hay algunos parámetros que las personas y los colegas utilizan también para clasificar yacimientos o reservas o recursos. En función de la densidad del muestreo, yo creo que tiene que ser un ejercicio más completo. Por supuesto, la densidad de muestreo es uno de los factores determinantes, ¿no? El tema es que a veces en los porfios de cobre se acostumbra utilizar una malla de muestreo de por lo menos 50 metros
para clasificar reservas o recursos, perdón, medidos. Sin embargo, esto dependerá de la propia variabilidad de las leyes y de las otras variables importantes o que influencian en un pórfido para poder tomar una decisión así. Entiendo que hay otros yacimientos en donde llega incluso a perforar cada 12.5 metros, que tienen una gran variabilidad, no son por cierto pórfido de cobre, son otro tipo de yacimientos de menor volumen, en donde la calificación de recursos medidos exige una densidad tan apretada. Eso dependerá del tipo de variable, normalmente es oro, y dependerá de la complejidad de la mineralización y su variabilidad. Reservas probadas es la categoría más alta, es la parte económicamente minable de los recursos medidos. Aquí tenemos que exigir el más alto grado de confianza en la estimación de las reservas. La definición más simple es pensar en aquellos recursos medidos, definidos en un determinado dominio, que están ya listos para su explotación o minado. Si todavía no hemos eliminado la sobrecarga o el material estéril que está cubriendo las reservas medidas, entonces los recursos medidos, no podrán ser considerados como reservas. Si todavía no tenemos la labor o la galería de extracción que está cortando a los determinados cuerpos mineralizados en donde hemos hecho la estimación de recursos medidos, y este nivel de extracción aún no ha sido preparado para poder ya trasladar el mineral, realizar la explotación y trasladarlo, sacarlo y enviarlo a la planta, tampoco tenemos todavía reservas probadas. Seguirán siendo o reservas probables o recursos medidos. Entonces, no se olviden que la clasificación máxima final de reservas probadas es aquel recurso medido, minable económicamente, listo a ser explotado.